Buenas tardes. Ahora me vais a ver y a escuchar esto que estoy grabando con anterioridad. Me resulta un poco raro, aunque ya tengo alguna práctica con esto de la enseñanza online a la fuerza, pero esto yo creo que es de un calibre bastante mayor. Y a ver qué tal. Os pido paciencia, porque supongo que las dudas, las introducciones, las frases mal dichas, pues tienen una mecánica distinta cuando uno no está hablando a nadie. Incluso, como es mi caso ahora, me estoy viendo yo mismo reflejado en la pantalla de mi ordenador. Bien, quiero agradecer a la Fundación por esta invitación para tomar parte en sus actividades y espero, pues, en fin, no presentar una ponencia demasiado aburrida ni demasiado insustancial y que tenga algún interés para todos. Como ya se ha visto en el título, voy para decirlo rápidamente, va de lingüística. Entonces, habéis podido ver también una guía, un programa de los temas que voy a tratar. No sé si es demasiado transparente, si queda claro lo que es. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción a modo casi de pequeño mapa de todas las cosas que confluyen aquí, para luego plantear lo que quiero plantear. Entonces, claro, cuando uno se acerca a esto de la lingüística, la primera constatación es que hay muchas. Hay muchas escuelas distintas que a veces, hablando, como diría también un lingüista sincrónicamente, sobre lo que hay ahora, pues a veces se clasifican por continentes, pero luego dentro de cada continente, pues en fin, las situaciones son distintas. Por continente serían pues Europa y América, o Norteamérica más en particular. Pero en fin, tenemos autores estructuralistas, tenemos en Norteamérica, por ejemplo, los ha habido muchos y los hay, en Europa también, aunque de carácter distinto. Todos sabemos que desde hace, algo más de medio siglo ya bastante largo, pues hay una corriente que luego se ha extendido y ha dado lugar a otras muchas, fue la que inició Noam Chomsky, llamado generativismo o transformacionalismo, como se ha querido llamar, a veces de maneras bastante inapropiadas en la traducción. Hay escuelas que prosiguen tradiciones distintas. Del chomskismo ha surgido la lingüística cognitiva, hija de una secesión o herejía que fue la semántica generativa de finales de los 60. Existe otra rama de lingüística funcional. En fin, hay muchas escuelas muy enfrentadas. Algunas parece que están interesadas en las lenguas humanas, otras están más interesadas en aplicaciones tecnológicas. Todas ellas se enfocan hacia, podemos decir, los contenidos clásicos de la gramática o de la lingüística, pues la fonética o fonología, la morfología, la sintaxis, incluso también la semántica. Otras, en cambio, parece que están menos interesadas en esto y se interesan por otro tipo de características que tienen que ver con, vamos a decirlo así, las producciones habladas de los hombres. Pues, por ejemplo, están atentas a sus características estadísticas, tanto como pueda darse, digamos, en la colección de objetos que constituyen el lenguaje, las palabras de un diccionario, o las características estadísticas que presentan los textos o las intervenciones registradas. Bien, esto plantea bastantes problemas, porque a veces uno tiene la sensación de que dos teorías que escojamos están hablando de cosas distintas y pueden tener una cierta compatibilidad. Depende de aquellos fenómenos que atendamos, pues unas serán más útiles que otras, al menos pragmáticamente, nos servirán para más cosas del tipo que sean. Pero otras veces están hablando de lo mismo y son absolutamente incompatibles. No solo un poco incompatibles dentro de una dinámica normal en cualquier disciplina en que, ya sea científica, filosófica, de otro tipo, en que hay líneas distintas, pues que tienen sus choques y sus roces, pero al menos comparten una serie de cosas,
sino que algunas, como digo, son claramente incompatibles. El ejemplo más claro sería la lingüística cognitiva tipo Lakoff frente a la posición ortodoxa de Chomsky, aunque Lakoff descienda, por así decir, de Chomsky. Bien, ese es un primer problema. Cuando hablamos de lingüística, bueno, pues hay que reconocer primero que hay lingüísticas, no hay una sola. Y luego también hay una cuestión importante. Tenemos otra palabra por ahí que es la palabra gramática. La palabra gramática, pues muchas veces tiene un carácter normativo, a veces explícito, hablamos de gramática normativa, sería cómo se debe hablar para hablar bien. Y otras veces es gramática positiva, descriptiva, describe una lengua. ¿Es la lingüística lo mismo que la gramática? Yo creo que claramente no solo porque atendamos, digamos, a las preferencias léxicas o terminológicas de los hablantes o de los expertos en el campo, sino porque hay contenidos distintos. Contenidos distintos que a su vez plantean un problema que, por cierto, será uno de los núcleos de esto que voy a estar comentando hoy. Pero podemos darnos cuenta de que hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, comentar cuáles son o inventariar cuáles son las preposiciones de una lengua y otra, tratar de explicar por qué las preposiciones son preposiciones, van delante de un significado nominal en algunas lenguas, pero hay lenguas en que esto no es así, no son pre, sino son post, o incluso hay de las dos cosas. Bien, son cosas distintas y que hay que distinguir. Pero esto también tiene, y la lingüística o las lingüísticas se enfrentan con otra cuestión, y es lo que he llamado en el guión lingüística y teorías del lenguaje. Cuando vemos los escritos de los lingüistas, sobre todo los más conocidos, los miembros del estrellato lingüístico, da la sensación de que, bueno, en algunos de sus escritos pues están hablando de lo que tienen que hablar, de oraciones gramaticales, de adjetivos, de sujetos, de predicados y de esas cosas, y otras veces están hablando de algo totalmente distinto. Por ejemplo, a veces están tratando del origen filogenético del lenguaje, esa cuestión prohibida, ¿verdad? Como es sabido en el siglo XIX, pues porque se decían, por lo visto, muchas tonterías, no sé si se siguen diciendo, y esto pasa así, o hablan, por ejemplo, del origen ontogenético, cómo se desarrolla el lenguaje en el individuo, o de las relaciones, no ya con la psicología, lo que sería el objeto de la psicolingüística, sino con el cerebro, o como a veces dicen, con el cerebro-mente. No se oculta aquí pues una relación bastante fuerte, una contaminación, podríamos decir, con otras disciplinas y con otros campos, sin duda pertinente en algunos aspectos, pero que causa un problema bastante serio, que es el de la delimitación de una disciplina categorial de la lingüística que tenga un campo propio en que se pueda desarrollar. Entonces, la cuestión vendría a ser, bueno, esto de la lingüística no será lo del origen del lenguaje, no será lo de cómo funciona el cerebro en lo que responde al habla o a la comprensión de lo que se nos dice. Esto es algo que tiene ya una respetable antigüedad en este tipo de estudios. O no será, por ejemplo, la lingüística algo que tenga que ver con el desarrollo de los homínidos o con ciertas mutaciones o con ciertos genes. Bueno, todos esos son estudios que están ahí, pero que desde luego parece que minan, por así decir, o que restringen un hipotético campo propio de la lingüística. De un modo bastante más ceñido, que veremos más tarde, pues podemos preguntarnos qué hay de lingüística, qué sería la lingüística y qué no sería otra cosa cuando vemos que, en fin, hay quien dice, bueno, Chomsky fundamentalmente, que el lenguaje es una facultad con la que nacemos y que sirve para
adquirir una lengua determinada que en el fondo pues, es casi equivalente a cualquiera de las demás en lo básico, simplificando mucho. Bien, todo esto serían factores que nos llevan a preguntar si hay sitio para la lingüística. Si no tenemos solo gramática descriptiva, aunque gramática a todos los niveles, luego hablaré un poco más de esto, desde los sonidos hasta las estructuras más complicadas o más complejas de las producciones lingüísticas. Y por el otro lado, pues estas teorías a veces tan atractivas, que tienen tanto éxito editorial en el mercado, por ejemplo, de los libros de divulgación, y que, bueno, pues da la sensación de que dejan poco sitio en medio, por así decirlo. Hay otra cuestión importante también a este respecto, que es el de las disciplinas, que también tratan de alguna manera más o menos oblicua con el lenguaje. Algunas lingüísticas, como la lingüística del texto, que a su vez se intersectan con la retórica tradicional. Incluso podría hablarse de la poética como una disciplina que tiene que ver con, bueno, para decirlo en términos de Aristóteles, con la imitación mediante las palabras o mediante el lenguaje de la acción humana. Y, en fin, está por tanto interesada en el lenguaje, y en ese sentido pues es interesante comprobar, yendo a las fuentes, a Aristóteles, que, bueno, pues que cuando se habla de la tragedia o de la épica, pues hay que hablar de quién está hablando, de quién habla en el poema o en la tragedia, qué tipo de verso es mejor, etcétera, etcétera, y ahí se entra, desde luego, a utilizar conceptos que tienen que ver claramente con el lenguaje, aunque habría, desde luego, que separar muchas cosas y ver cuál es la importancia de eso en cada caso. Esto no es el objeto de esto que estoy contando hoy, de todas maneras, y habrá que dejarlo para otro momento. Bien, el resumen de este asunto vendría a ser que nos podemos preguntar por el espacio que queda para la lingüística, si lo hay, y qué tipo de cosa es entonces la que nos queda, eso es lo principal. Y también la cuestión de que, bueno, dentro de quien se dedica a estas cosas, pues bueno, las contradicciones son enormes. Contradicciones que a veces se pueden salvar porque nos percatamos de que igual están hablando de cosas distintas y a veces no. Voy a poner un ejemplo de esto. Bien, por ejemplo, en cuanto al origen del lenguaje, pues bueno, la posición central, seguramente hegemónica ahora, es que es algo que tiene que ver con el Homo sapiens. Ahora hay muchas discusiones acerca del Neandertal, de si tenía lenguaje o no. Bueno, y claro, aquí podemos notar un poco la cuestión de que no se sabe muy bien de qué se está hablando, ¿no? Porque seguramente Chomsky dirá, bueno, es que el lenguaje es cuando se tiene tal facultad que da lugar a estas cosas, etcétera, etcétera, y esto solo se obtuvo hace unas decenas de miles de años, y lo que había antes era otra cosa. Hay autores que hablan de protolenguaje, que es digamos, un lenguaje sin sintaxis. Hay autores como el ya famoso Everett. Everett es el lingüista y misionero que convivió y estudió la lengua de una tribu del Amazonas central, que son los Piraja, que, de acuerdo con Everett, tiene un libro traducido al español, por cierto, donde cuenta estas cosas, pues es una lengua en que no hay la que sería propiedad básica de las lenguas humanas para Chomsky, la recursividad, la posibilidad, por así decir, de que podamos meter una oración dentro de una oración dentro de una oración. Eso sería. Según él, es esta lengua muy simple, y eso de algún modo refutaría la posición del chomskismo. Bien, sobre eso ha habido bastante discusión académica. No se trata de ver si Everett tiene razón o no, pero es interesante ver cómo Everett ahora ha publicado otro libro en el que dice que el lenguaje nació no ya en tiempos tan recientes como hace, por ejemplo, 40.000 años o 80.000, que da igual, sino remontándose más de 1 millón de años. Pues mira, ahora mismo no recuerdo si habla del Homo erectus o del Homo habilis, pero para hacerse una idea. Naturalmente, en fin, la más mínima noción de ontología nos hará comprender que
que aquellos homínidos tenían algún sistema de comunicación. Que lo llamemos lenguaje o no es otra cuestión. Entonces, claro, vemos claramente que Everett ahí está hablando, diciendo que el lenguaje es otra cosa distinta, en que la sintaxis es poco importante. Pero, claro, esa afirmación o esa tesis, esa posición, tiene una especie de rebote. Era entonces poco importante y ahora también es poco importante. No es eso lo que define el lenguaje. Sería el asunto. Entonces, esto lo he contado como ejemplo de lo envenenadas que están estas posiciones que a su vez muchas veces envuelven distinciones y concepciones de la lengua, del signo lingüístico, muy antiguas. Por ejemplo, en el caso que he citado para Everett, la esencia del lenguaje estaría más cerca de, digamos, de las palabras aisladas y su significado léxico. Para Chomsky, por ejemplo, estaría más cerca del juicio completo, de la oración gramatical. Bien, esto, dicho sea, como mero ejemplo que no voy a analizar porque, en fin, nos llevaría por otros derroteros y además, pues en fin, seguramente no sería tan interesante al final. Seguramente llegaremos a la conclusión que acabo de decir acerca de esa concepción distinta de lo que es la lengua o el signo lingüístico. Es importante también, dentro de esta introducción, recordar que los lingüistas hablan, y es algo que les resulta muy útil, de niveles lingüísticos. Ahora que estoy hablando, yo estoy emitiendo una serie de sonidos. Si queremos lo podemos ver con la escritura. Ponemos una serie de caracteres uno detrás de otro, concatenados, que podemos fragmentar o dividir a distintos niveles. A veces los llaman niveles de descripción. Pueden ser oraciones, sintagmas, palabras, morfemas o fonemas. Casi cada sonido distintivo aislado uno tras otro. Siempre van uno tras otro, como sabemos. Bien, esto es la base de una distinción entre disciplinas, más o menos incluidas en la lingüística, la fonología, la morfología, yendo hacia arriba, la sintaxis. Podría haber una sintaxis transfrástica más allá de la oración, o la lingüística del texto que mencionaba antes. Tenemos otra cuestión distinta que es la relación de toda esa cadena de objetos que están ahí, sean fonemas, sean palabras, etcétera, con el significado. Como sabemos, esto es una cuestión también que tiene eso aquel y que, en fin, ¿para qué hablar? Podemos decir, ¿no? Ahora. Y esa noción, ese asunto de los niveles va a ser central. También nos puede servir para clasificar las teorías lingüísticas según donde pongamos el foco, en un sentido parecido al que comentaba hace un momento. Y también podemos pensar que la atención a un nivel u otro tiene dos componentes. Un componente metodológico, habrá unos métodos más apropiados para el estudio de una cosa, otros para otra, pero también es cierto, y esto es algo que sucede en muchos enfoques distintos, que hay algo en común. Algo en común en cuanto a esos métodos, porque todos esos métodos suponen una visión del lenguaje en que tenemos un inventario más o menos organizado, o no lo tenemos, como veremos más tarde, de elementos ordenados, clasificados. Esto sería el eje paradigmático, que podemos utilizar para poner uno a continuación de otro en el habla o en la escritura, para poder verlo en lugar de oírlo. Ese es, como sabemos, el eje sintagmático. Bien, a esto me referiré un poco más tarde, pero lo que he dicho hasta ahora está enfocado a dar una idea muy breve, que podemos complicar mucho más, de todo este mare magnum que tenemos aquí. Un mare magnum en que a veces hay compatibilidad, unos hablan de una cosa, otros hablan de otra, pero que en muchos casos está entroncado con posiciones de fondo muy distintas, a las que a veces los cultivadores de la disciplina lingüística están atentos, pero que son conscientes, y otras veces en que quizá no. Esto naturalmente tiene que ver incluso, vamos a decir desde un punto de vista de los lingüistas, con los trabajos, vamos a decir, de carácter
filosófico de historia de las ideas de alguno de ellos. Podemos pensar en el libro Lingüística cartesiana de Chomsky como un ejemplo de alguien que está buscando antecedentes más o menos prestigiosos dentro de su manera de hacer. Bien, pues voy a plantear la cuestión, aunque creo que más o menos ya la he dicho. Tenemos, por un lado, una disciplina que da lugar a unos contenidos positivos, de carácter, digamos, descriptivo o en algún caso normativo, como sabemos, que podemos, en principio, llamar gramática. Podemos buscar por un interés asociado con instituciones diversas, sobre todo de carácter político, el realizar una gramática, una descripción del idioma. Por ejemplo, para unificar el modo de hablar y el modo de entenderse de los súbditos de un Estado. Esto es algo sabido y el que no hay que insistir. Esas gramáticas tienen una importancia fundamental en las instituciones educativas y en muchas otras. Cada vez seguramente más y nunca tuvieron poca, por así decir. Por otro lado, tenemos la teoría o las teorías del lenguaje, que en principio pueden tener un carácter muy ideológico, muy sublime, muy poético, y en otros, pues, digamos, ser más racionales, pero en cualquier caso no son teorías categoriales. Como decía antes, muchos libros de divulgación de estas cuestiones del lenguaje o del lenguaje y el cerebro y estas cosas, o el lenguaje y la evolución humana, entrarían aquí. Podemos añadir a esto pues, muchas otras teorías, quizá menos conectadas con, digamos, las ilustraciones científicas o con que se utiliza menos esta, tiene un carácter más filosófico. Uno puede pensar, por ejemplo, en Benedetto Croce, por poner un ejemplo que ahora mismo me viene a la cabeza, pero habría muchos otros. En muchos otros se puede pensar casi en cualquier filósofo y ver esto. Podemos pensar, por ejemplo, en lo que Heidegger dice del lenguaje o de una lengua en particular, o de dos lenguas que serían el griego y el alemán, como algo fundamental para la ontología o estas cosas. Bien. Pues bien, entre estos dos elementos o polos es donde yo planteo el asunto. ¿Hay sitio para una lingüística categorial, para una lingüística científica? ¿O ha quedado, doy por supuesto que ni la una ni la otra lo son propiamente, por razones diversas? Pero parto ahora de esto. Podemos discutir naturalmente en el caso de la gramática si hay algo o no, pero en principio voy a postular que no. Y ese es el planteamiento de la cuestión. ¿Hay algo? Si queremos hacer el análisis noxiológico de una disciplina científica, deberíamos, en cierto modo, probar que existe. Y esa es la cuestión. ¿Hay sitio para la lingüística, para una lingüística científica, donde reconozcamos los componentes habituales de una disciplina científica, del carácter que sea, o una disciplina que se acerque más o menos a eso entre los dos extremos que he dicho? Bien, pues a eso me voy a dedicar. Voy a intentar ver si, al menos en una corriente lingüística que voy a tomar como objeto de estudios, naturalmente podría haber hecho esto con otras, en fin, si supiera algo de otras, para ver si podemos dar una respuesta positiva o negativa a esto. En el caso de la lingüística, este planteamiento nos lleva a dos cuestiones. Una, ver que tienen, digamos, esos contenidos que no son ni una cosa, no son ni gramática, ni son teoría del lenguaje, permítaseme volver a utilizar el término, tienen el suficiente grosor, tienen la suficiente entidad. Y por otro lado, si están delimitando un campo propio. Si ya hemos dejado de hablar, por ejemplo, de psicología, si hemos dejado de hablar
de neurología o de otras disciplinas, si se ha producido esa desconexión y a su vez se han conectado entre sí los elementos que tenemos ahí. Elementos que desde luego no sean ni ajenos a los de la teoría del lenguaje y desde luego no pueden ser ajenos a los de las gramáticas de las que hablaba. De hecho, la conclusión a la que habría que llegar es que esas gramáticas son una parte y habría que ver qué partes son de la disciplina lingüística. Uno de los polos se integraría fácilmente y necesariamente en la constitución hipotética, digamos, de una disciplina que se pretende científica. He mencionado el asunto de la psicología. Este asunto es particularmente importante porque, bueno, cuando empiece a hablar de análisis de la teoría lingüística voy a hablar de la teoría de Chomsky en general, más o menos en general, incidiendo en algunos aspectos solo de la misma, naturalmente. La conexión de Chomsky con la psicología es importante y también tuvo un origen reactivo. No es que Chomsky dijera, hombre, voy a hacer lingüística y voy a hablar también de psicología. Es que la lingüística que había en Estados Unidos, el panorama en el que aparece Chomsky, es el de una lingüística muy conectada con una psicología, que es la del conductismo. Habría, digamos, una línea paralela entre la filosofía de Quine, por ejemplo, la psicología de Skinner y la lingüística de Harris y de Bloomfield, el estructuralismo norteamericano, estaría muy clara. Y curiosamente también, esto quizá debería tratarlo más tarde, pero bueno, ya lo adelanto, el ataque, digamos, popular, exotérico de Chomsky hacia esa unión, para hacer una nueva, tiene un aspecto psicológico, de meterse con el conductismo. Pero el fundamento y sus razonamientos son de carácter formal, digamos, matemático. Esto va a ser muy importante, como veremos, y es algo que en cierto modo va a importar más a los lingüistas que el otro asunto. Bien, este es el asunto, y antes de pasar a hablar de estas cuestiones de carácter ya centrado en el análisis de una teoría concreta, yo he introducido en el guión de esta ponencia un intermedio. Estoy hablando de las partes sucesivas que voy recorriendo, pero bueno, porque en la página web de la Fundación ya ha aparecido esto. De todas maneras, lo puedo mostrar un momento. Si soy capaz de compartir pantalla, y creo que aquí está, bien, diría que he tratado esta introducción y he planteado la cuestión. Y aquí está este elemento un poco peculiar, el taller del lingüista. El taller del lingüista, que me interesa especialmente, pues porque cualquier análisis en forma de este asunto debe atender a lo que el lingüista hace, no tanto a lo que dice que hace. Y en ese sentido seguramente sí que encontramos, dentro de las diferencias entre unas corrientes de lingüística y otras, una continuidad bastante grande. ¿A qué debe atender el lingüista? ¿Qué debe hacer? Bueno, en algunos casos va a trabajar con las gramáticas o las descripciones que han hecho otros. Va a trabajar acerca de una lengua que él conoce. Aquí corresponderá, que conoce incluso como propia, como lengua materna. Aquí corresponderá seguramente, ¿verdad?, pues recordar algún análisis de carácter fenomenológico que se ha hecho ese tipo de cosas. Otras veces tratará con lenguas que resultan extrañas, relativamente, digamos, exóticas, y tratará, digamos, con elementos lingüísticos que a veces pueden resultar extraños, inusuales, pero que le parecen significativos. ¿Y qué operaciones puede hacer con esos elementos que tiene ahí? Pues esas operaciones son de un carácter relativamente simple. Como he dicho al principio, todos sabemos que los productos de la lengua no son productos, en principio, no nos parecen, por ejemplo, bidimensionales o tridimensionales, sino que son unidimensionales. Es una sucesión de objetos, que sean símbolos o no, o signos, ya
se ve después, pero en principio están uno puesto detrás de otro. Sabemos también que de algunos de esos símbolos tenemos un inventario. Tenemos un inventario de las letras, tenemos un inventario de los fonemas de una lengua, o tenemos un inventario de las preposiciones o de los artículos. Algunos de esos inventarios son más complicados. Es más fácil hacer el inventario de los artículos determinados de una lengua, claro, que el de los sustantivos, que en principio está abierto. Pueden inventarse unos nuevos. Pero no todas las concatenaciones son posibles. ¿Qué puede hacer el lingüista para ver qué funciona o qué deja de funcionar? Pues puede intentar fragmentar esas cadenas que tiene para reunirlas de otras maneras o para sustituir un fragmento por otro. Al hacer esto comprobará cosas como que la naturaleza de los fragmentos no es tan demasiado determinada por la longitud de los mismos. La longitud de los mismos va a ser muy importante, por ejemplo, para entender, para comunicarnos correctamente, pero una oración gramatical, como se dice muchas veces y se insiste de manera a veces un tanto innecesaria, puede ser tan larga como queramos desde el punto de vista de la gramática. No desde el punto de vista de entendernos unos a otros y decir cosas que sean efectivas performativamente. Bien. Entonces, las operaciones que puede hacer con ese material que tiene, pues son algo así como las de los procesadores de texto. Puede recortar, cortar y pegar. Puede coger algo y ver si puede sustituir una pieza por otra. Y, esto es lo importante, le sigue quedando algo que reconozca como bien hecho, como perteneciente, por ejemplo, a la lengua de la que se trata. Esto ya es cuando se requiere, digamos, un juicio que tiene a su vez sus problemas y su casuística y sus discusiones. Pero en cierto modo, los límites del problema, las operaciones del lingüista, por así decir, son bastante claras y son algo así como las de juntar, separar y volver a reunir. A veces lo podrá hacer con piezas que tiene en una bolsa, en un inventario, un número finito y relativamente corto de piezas, serían las palabras de carácter gramatical. Otras veces no dispondrá de eso porque, bueno, sintagmas hay todos los que queramos, oraciones no digamos, oraciones subordinadas para ir metiendo dentro de otra oración principal, pues hay muchas. Entonces, eso es lo que puede hacer y, de hecho, lo que hace. Por la primera parte de lo que hace. Como decía, después tiene que llevar a cabo unas comprobaciones en que la cuestión tiene también sus propios problemas. Bueno, yo creo que no hace falta llegar a Chomsky con su idea del juicio de gramaticalidad para decir que este mecanismo se aplicaba. Es decir, si un lingüista no sabía si un determinado fragmento de signos lingüísticos pertenecía a una lengua o no, pues mal podía trabajar en su taller. Lo podía saber por su propia percepción. Yo como hablante digo que esto sí, esto no, por la percepción de otros que consultaba, como haría un antropólogo, por ejemplo, o porque se remitía a un corpus más o menos grande de autores que tomaba como autoridades. Bien, en este sentido, este taller del lingüista no tiene, en principio, pues en fin, no tiene sujetos a los que les pongan electrodos en la cabeza, no estudia cómo van adquiriendo los niños su lengua, cómo lo van aprendiendo, ni cosas de estas. Otra cosa es que, naturalmente, haya lugares y laboratorios, y cada vez más, donde estas cosas se hagan. Donde un tío esté hablando y al mismo tiempo le estén haciendo un escáner de lo que le pasa en el cerebro. Pero el lingüista puede decir, muy bien, todo eso está muy bien, pero aquí hay otra cosa que no se reduce a esto que estáis haciendo ahí. Vosotros os lo estáis dando, por supuesto, es mi trabajo, o, en cualquier caso, este trabajo sigue teniendo entidad. Está, digamos, perimetrado, como estamos todos ahora, y no lo dejáis reducido a la nada. Es verdad que muchas veces, un poco por toda esta cosa de los aparatos científicos y todo esto, pues claro, es mucho más impresionante, pues en fin,
una instalación donde se puede hacer una tomografía de emisión de positrones a alguien, o la técnica que sea, cuando alguien está hablando, que en fin, alguien que está con papel y lápiz escribiendo, tomando notas, o hablando con unos informantes para ver qué dice. Pero esa idea del taller del lingüista sigue ahí. Es irreductible, por así decir. No podría ser de otro modo. Y quienes están realizando otro tipo de tareas, con toda seguridad, en otro tipo de disciplinas, tienen que dar por supuesta esa tarea. Quizá también porque les parezca muy simple, porque como hablantes les parece que eso que hace el lingüista pues es algo muy sencillo, lo dan por supuesto, por así decir. Bien, lo que concluyo de esta parte es que existe un taller de lingüista, bueno, estoy diciendo lingüista y quizá debiera decir del gramático, porque si lo estoy tomando por supuesto que existe esa lingüística distinta de la gramática o que la supera, y eso todavía no lo he probado y no sé si lo voy a probar. De hecho, lo que tendré que probar es que hace otras cosas distintas, aparte de lo que he dicho, para demostrar que hay lingüística. Bien, eso es a lo que voy a ir ahora. Y mi manera de proceder pues, va a ser tomar un ejemplo. Un ejemplo con el que quizá esté algo más familiarizado que con otras cosas. Tendré que exponer alguna noción medio técnica de todo esto, que he simplificado mucho. Seguramente si alguien se fija dirá, bueno, pues esto que está diciendo de tal aspecto de la teoría no es correcto, etcétera. Bueno, eso seguramente es así, pero todo sea por la necesaria simplificación que una exposición oral de estas características precisa. Bien. Lo de Chomsky. Bueno, Chomsky escribió su tesis, y espero no empezar a equivocarme con los datos históricos, sobre morfofonémica del hebreo, morfología fonémica, estaría, digamos, en un nivel intermedio o que agrupase al nivel morfológico y al nivel fonológico del hebreo, en los años 50. Publicó una obra muy extensa, muy extensa realmente, muy densa y que probablemente muy poca gente ha leído, aunque haya circulado algo, y que solo se publicó como libro, aunque no del todo, 20 años después, en los 70, que se llama La estructura lógica, bueno, lo tengo por ahí, The Logical Structure of Grammatical Theory, o algo así, ahora mismo no me acuerdo. Y publicó también un libro popular, un extracto que es el más conocido, Estructuras sintácticas. Publicó más libros, en el año 65 publicó otro, Aspectos de la teoría de la sintaxis, en que cambiaba un poco todo esto, etcétera, etcétera. Bien, antes ya he dicho que él, y es algo que seguramente todos los que podemos estar ahora reunidos en torno a esta emisión por Internet, podemos tener claro, pues él habla mucho de psicología, unido o ha reducido explícitamente la lingüística a psicología y esta a biología, algo así como si dijéramos pues, las palabras a la mente y la mente al cerebro. Bueno, en fin, sin comentarios aquí. Pero, bueno, es cuestión de ver lo que hace. Y, desde luego, en los libros más conocidos, estos dos que he citado, y de hace tantos años, Aspectos y Estructuras sintácticas, bueno, hay, por así decir, hay algo de psicología, hay algo de lo que se llama adquisición o el aprendizaje de una lengua, pero hay también algo que es otra cosa. Hay gramática, hay descripción, por ejemplo, del inglés, sería gramática, pero hay otra cosa. Bien, y en el otro libro, en el libro gordo, ahí lo que tenemos es, pues bueno, pues uno lo abre y pues parece algo así como un libro de lógica o algo así. Él busca un fundamento que es el siguiente. Necesita un sistema formal que le diga cómo son o pueden ser las gramáticas. Las gramáticas como sistemas formales o que se pueden traducir en fin, a un lenguaje de símbolos que nos recordará pues, a los lenguajes de la lógica simbólica, para decirlo rápidamente, o quizá a otros sistemas en que aparecían
otro tipo de operaciones, pero que nos sitúan en esa constelación, ¿verdad? De los lenguajes formales, por un lado, y de las operaciones muy estrictas para el pasar, digamos, de unos símbolos o de unas cadenas de símbolos a otros. Eso es lo que puede resultar sorprendente al observador casual. La génesis de toda su teoría es una génesis que buscó en su momento, aunque después quizás se alejase algo de esto, buscó fundamentarse en algo muy sólido, y esa solidez le parecía que se la otorgaba pues, esta teoría de sistemas recursivos, de lógica, de todas estas cosas. Sistemas que a su vez él conectó con las cuestiones psicológicas. ¿Cómo? Diciendo que formalmente la psicología de Skinner y la gramática de Harris, por ejemplo, o más que la de Harris, seguramente la de Bloomfield, porque ahí quedaría más claro, bueno, y ni siquiera esto quedaría muy claro, la verdad, pertenecía a un tipo de gramáticas concretas, pero que las que él necesitaba eran otras. Y esto lo hizo de una manera, pues en fin, que quiso ser lo más formal, lo más presentable posible delante de un público que no fuera de psicólogos solo, ni de lingüistas solo. Pero a su vez, y esto es importante recalcarlo, y es algo en que algunos autores como Neumeyer, por ejemplo, en su historia de los primeros 25 años, que allí quedaron, de la lingüística transformacional, indica el éxito bastante rápido, a principios de los 60, de la gramática de Chomsky en Estados Unidos, tuvo que ver no con sus lucubraciones de carácter psicológico, de adquisición, sino con la virtud o con la economía de su descripción de algunos fenómenos que se dan en la lengua o en la gramática inglesa. Entonces, hay una cuestión bastante importante. Bien. Curiosamente, como he dicho, la tesis de Chomsky era sobre morfofonética, morfofonémica. No era sobre sintaxis, pero muy claramente también el centro de su atención, bueno, también escribió un libro de los sonidos del inglés con otro autor en aquellos años, entonces eso sería fonémica o fonología, pero claramente el punto fuerte, lo que supuso una novedad, es el estudio de la sintaxis. Y bien, bueno, la morfología podemos decir que tiene que ver con la formación no con la formación histórica o léxica de palabras, sino con el modo en que unas palabras pues se flexionan en las lenguas en que esto pase, en que sumen o agreguen a sí mismas, pues en fin, terminaciones de plural, terminaciones o lo que sea, o de género, o de tiempo en el caso de los verbos, etcétera, etcétera. Bien, y la sintaxis tiene que ver con el modo en que esas palabras, con la problemática que tiene esta noción de palabra también, pues se concatenan, según decía antes, se concatenan de unos modos sí y de otros modos no, como todos sabemos. Hay lenguas en que esto se hace más a lo loco, o sea, bueno, no más a lo loco, se puede hacer más a lo loco, o sea, por tanto no es a lo loco, y hay lenguas en que esto es muy estricto. El orden de palabras es muy estricto porque si no, no funciona. Bien, y habrá razones para eso. Bien, ¿cuál es la característica de la sintaxis? ¿Qué diferencia a la sintaxis de otros componentes o de otros niveles, como decía antes? Bueno, pues voy a hablar, si se quiere, un poco émic, porque esto que voy a decir a su vez pues, es muy interno al propio planteamiento de la disciplina y pues ser sujeto a una seria revisión, pero en fin, en principio la cuestión está en que cuando alguien habla, por ejemplo, de las partes de la oración, de gramática y de su morfología, pues cuenta con unos inventarios, para utilizar una palabra que suelen usar mucho, relativamente restringidos. El número de preposiciones del español pues es de unas decenas. Los artículos son unos poquitos. Los verbos auxiliares también, aunque en español pues hay una flexión verbal rica y eso hace que se multiplique el número de palabras que corresponde a cada verbo, o el número de formas.
El número de conjunciones también es limitado, el número de adjetivos demostrativos, de pronombres personales, etcétera, etcétera. Hay clases más abiertas, como pueden ser los sustantivos, o los adjetivos, o los verbos, o incluso los adverbios, pero que están sujetos a una dinámica de crecimiento, esos inventarios, digamos, pues en fin, que puede ser rápida o lenta, que a su vez tiene problemas, pues en fin, que estudian los lexicógrafos y los que estudian la terminología, porque a veces pertenecen a lenguas especializadas, a veces pertenecen, digamos, a un acervo común, pero que crecen y cuya mecánica parece más sencilla en principio que la que tenemos a veces en la sintaxis. El modo es en que, por lo menos en lenguas como el español o el inglés, igual en otras no es tan claro, si añadimos terminaciones o prefijos o lo que sea a una palabra, pues bueno, son operaciones relativamente limitadas. En cambio, la sintaxis, esto pues a veces lo dicen de una manera que puede sonar rimbombante, pues el número de oraciones, porque la sintaxis tiene que ver con las oraciones sobre todo y con otros fragmentos formados generalmente por varias palabras. En la sintaxis, bueno, pues no hay inventario posible. Siempre podemos crear sobre la marcha oraciones nuevas, nunca dichas. A veces de una manera poco útil a efectos comunicativos y solo a efectos demostrativos, pero no obstante basta coger un libro para darse cuenta de la realidad de este asunto. Incluso forzando un poco la nota podemos decir que todos los días nos encontramos con varias oraciones que no hemos escuchado nunca o no hemos leído nunca. Un lingüista puede coger todos los pronombres posesivos de una lengua y organizarlos de determinada manera. O puede coger todos los fonemas y organizarlos de determinada manera, pero no puede coger todas las oraciones y organizarlas de determinada manera. Esa sería la característica básica de la sintaxis y ese es el problema que, quizá, entre otros, Chomsky quiso resolver. ¿Cómo dar cuenta de esto? Esto, evidentemente, tiene un componente, según la distinción que hemos hecho antes, gramatical, de describir una lengua concreta. Y eso ahí Chomsky tuvo bastante éxito. Pero claro, en la medida en que se pregunte cómo voy a hacer esto, qué método voy a elegir, porque este método vale o este no, o qué puedo decir de esta gramática, qué tipo de gramática es, entonces ya está haciendo algo más allá que la mera gramática. Bien, voy a compartir alguna ilustración que me puede servir, pues eso, para ilustrar un poco esto que estoy diciendo, porque lo que voy a repasar son alguna serie de, digamos, contenidos positivos que voy a intentar ver si son lingüísticos pero no gramáticos. Ese es un poco el punto de todo esto. Había pensado hablar, pone aquí, breve exposición de los argumentos de la teoría de la sintaxis, pero me parece que eso es una contradicción en los términos. Seguramente, con lo que diga, va a ir saliendo algo de esto. Y luego tenía también un punto aquí, que pone gramáticas como problemas. Eso lo veremos más tarde. Voy a compartir pantalla. He preparado un PowerPoint, la verdad, bastante cutre, pero bueno, que espero que sirva por lo menos para ver lo que quiero decir. Bien, a ver. Vamos allá. Ahí está. Bueno, yo espero que esto se vea bien. Y bien, esto que estamos viendo ahora es una gramática muy elemental del tipo de las que utiliza Chomsky, y según Chomsky no sería del tipo de las que estudiaban los lingüistas. Utilizaban algunos de los lingüistas anteriores y es en este caso lo que se llama técnicamente una gramática independiente de contexto. ¿Vale? Esto tiene un significado, pues en fin, interesante. Y la idea es que tenemos, voy a ir recorriendo esto, un símbolo básico S, he puesto la S, podría haber puesto una O de oración, la verdad que he puesto la S que, bueno, sentencia. Entonces, la flecha quiere decir que la sentencia da lugar a un sintagma nominal y un sintagma verbal. En este caso, vamos a considerar que en este orden. En el sistema nominal, en él distinguimos, tiene que haber un determinante y un nombre.
aquí tendría que añadir otra regla que sería que un nombre es indeterminante. Un sistema verbal puede dar lugar a un verbo o puede dar lugar a un verbo con un sintagma nominal. Un sintagma verbal también podría tener un verbo, esto comp, que valdría, digamos, a la conjunción que, y a otra S, a otra oración. Este sería el elemento recursivo. Determinante podría ser el o la, el verbo, he puesto aquí un ejemplo, y el nombre he puesto Juan, Raquel, niño, mujer. Podría añadir como comp la conjunción que. Entonces, si nos fijamos, y no sé si lo he hecho bien, pues a partir de esta regla se podría, como se dice, generar, por lo breve que es, muchas oraciones. Por ejemplo, Juan dice que el niño come. Si hubiera añadido pera o algo así, podría haber dicho Juan dice que Raquel come la pera. Bien, esto es una gramática que dentro de su simplicidad nos dice varias cosas. Una, que las reglas son de determinado tipo y podrían ser de otro. Porque de hecho podemos pintar otro tipo de gramáticas. Entonces, claro, cuando ya estamos diciendo que una tesis como la siguiente, tal lengua, el inglés o el español, o incluso la tesis, todas las lenguas que se hablan en el mundo por las sociedades humanas, se dejan de escribir por gramáticas de este tipo y no por gramáticas de otro tipo, entonces ya propiamente no estamos haciendo gramática, sino que estamos añadiendo un contenido que por un lado parecería que nos dice algo sobre esta teoría de gramáticas, pero por otro lado nos está diciendo, pretendidamente, igual es falso, algo sobre las lenguas del mundo o sobre una lengua en particular. Porque hay oraciones que podríamos, incluso con esta gramática, generar, que no se generarían con otras lenguas. Con otras gramáticas. Con las llamadas gramáticas de estados finitos, hay oraciones que con esta mini gramática podríamos generar y con esas otras no. Bien, entonces este es el punto interesante. Al plantear esto, naturalmente aquí hay muchos problemas. Pensar que toda gramática, todo el libro de gramática se resume en comentar, digamos, pues que hay un símbolo inicial, para decirlo técnicamente sería ese, unos símbolos intermedios y unos símbolos terminales, que serían las palabras que hay aquí. Pues bueno, es resumir mucho el libro de gramática. Con estas reglas tendríamos bastantes problemas. Con estas poquitas reglas no describirían prácticamente nada de una lengua, pero es verdad que sí que una oración del tipo Juan dice que Raquel dice que el niño dice que Juan, etcétera, etcétera, así un montón de rato hasta decir come, pues esa regla, esa oración, si la tomamos como indefinida, no podría ser generada por algún otro tipo, por una gramática que perteneciera a otro tipo distinto de esta, que no tuviera este recurso de estas reglas que son reglas que se llaman de reescritura. Bien, vamos a ver otro tipo de reglas. Bien, tal como lo he puesto arriba, eso que pone S1, N1, SV, N2, luego eso que pone SER, SV2, bueno, he querido hablar de la transformación de una oración de activa a pasiva, de la voz activa a pasiva. La verdad que es un poco torpe tal como lo he puesto, pero bueno, es algo así como pasar el niño lava la ropa a la ropa es lavada por el niño. Todos vemos que estas dos oraciones están relacionadas. No sé, casi esto lo relacionamos o porque hemos ido a la escuela y nos han explicado lo de la voz pasiva o porque, en fin, sin pensarlo mucho, vemos que hay una relación. Para empezar, una es verdad cuando la otra es verdad y viceversa. Pero esta relación entre las dos no se deja capturar por las reglas del tipo de las que hemos visto en la pantalla anterior. Esta es una regla nueva. Es una regla que en una versión más simplificada, como la que he puesto abajo, entiéndase, por ejemplo, aquí abajo, sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma preposicional, y se transforma, pataplum, en un orden distinto, sintagma nominal, sintagma preposicional, sintagma verbal. Bueno, esta es una regla un poco de ciencia ficción, pero que nos sirve para ver que teníamos una estructura determinada en la cual hemos movido un elemento. Bien, pues este tipo de cosas no se deja capturar, como decía, por las reglas del tipo de la pantalla anterior. Estas serían reglas de transformación, transformativas o transformacionales, no sé bien qué es lo correcto. Las anteriores son las que se llaman reglas de reescritura, en que un símbolo se reescribe como una cadena o como otros símbolos distintos. Bien, dicho sea de paso, desde el punto de vista histórico, Harris, el maestro de Chomsky, introdujo esta idea de las transformaciones, pero como relaciones entre oraciones acabadas.
Chomsky la utilizó como algo necesario en el proceso de generación de oraciones. Vale, entonces, esto nos puede servir para, por ejemplo, explicar cómo funciona el sistema de los tiempos auxiliares, de los tiempos compuestos en inglés, con este tipo de reglas, y necesitamos este tipo de reglas para recoger las relaciones entre ellas y para describir todo de una manera razonable. Y eso, por cierto, fue un gran éxito inicial entre los lingüistas de Chomsky, el hacer eso, que siempre había sido un problema, un engorro, pues lo hizo de una manera bastante más sencilla. Pero claro, tenemos otra vez lo mismo de antes. La tesis de las lenguas han de describirse mediante reglas de este tipo y mediante reglas del otro es una tesis que ya no es interna a la gramática. Está, por así decir, fuera de ella. Y nos está diciendo además algo sobre la lengua misma. No solo sobre nuestras preferencias gramaticales. Nuestras preferencias, es decir, voy a escribir reglas de este tipo o reglas del otro. Y ni siquiera sobre si es más económico hacerlo de una manera, pero es posible también hacerlo de otra. De eso hay algo, pero en principio el planteamiento es, estoy diciendo algo sobre esta lengua o sobre varias lenguas o sobre todas. Esto, pues evidentemente, estará bastante más justificado en un caso u otro según el alcance de lo que pongamos aquí. Bien, entonces, la idea, y esta es una idea pues muy elemental, la idea está de que las estructuras de una lengua se generan, luego volveré sobre este verbo generar, de un modo o de otro, o son, por tanto, de un tipo o de otro, es una idea bastante potente y que no, y que defiendo, que no está dentro de la gramática, sino que ya es algo exterior a la gramática. Que esto sea, a su vez, algo de entidad suficiente o no, es la siguiente parte de la discusión. Pero eso ya no quedaría dentro de la gramática. Luego tendré que volver sobre esto, pero históricamente el verbo generar aquí, esta generación, esta gramática generativa, ha causado bastante problemas y se ha entendido siempre como algo que tenía lugar en la cabeza del hablante. Bueno, eso no es así en absoluto. No se trata, y esto desde luego es una cuestión bastante polémica, de que esto de la generación, cualquier parecido entre esto de la generación y lo que pasa, como se diría dentro de la cabeza del hablante, es mera coincidencia, cualquier parecido no. De hecho, en fin, pues supongo que para un lingüista es muy difícil vivir pensando que lo que hace no tiene nada que ver con las operaciones del sujeto hablante. Pero hay que observar una cosa curiosa. Primero, en cuanto a operaciones, las operaciones de sustitución, reemplazamiento, selección que hemos visto antes, han dado lugar a estas operaciones de dar lugar a reglas que se pueden entender de diversos modos. Esto no es algo nuevo de Chomsky, reglas ha habido siempre que ha habido gramática, pero es también una parte del taller, como decía, el lingüista. ¿Qué es lo que puede pasar en el contexto ideológico en que se mueve Chomsky? Con, digamos, toda esa aureola de la psicología, más tarde de la neurociencia y esas cosas. Bueno, lo que puede pasar es que pensemos, como se pensó siempre, que la generación, esto tenía que ver, era directamente, en fin, lo que hacía el hablante. Y bueno, y hay que decir en primer lugar que precisamente lo que hace las operaciones del hablante no se podrían describir a este nivel. El hablante no dice, voy a juntar un sintagma nominal con un sintagma verbal. Nosotros cuando hablamos procedemos del modo que sea, utilizando los recursos retóricos que tenemos o la costumbre o cualquier otra cosa. Es una cosa que en principio es totalmente distinta. Habría que entender más bien generar como el procedimiento por el cual, y aquí también habría algunas distinciones que introducir, pero en fin, el procedimiento por el cual podemos decir si un fragmento concreto hecho con términos que fueran palabras de una lengua dada constituye una oración de esa lengua. Y además vendría acompañada de una descripción. Ir acompañada de una descripción significa que una oración, un fragmento de lengua ha dejado de ser, cosa también, un saber milenario, ¿verdad? Ha dejado de ser algo unidimensional, sino que tiene una estructura que los lingüistas acostumbran a representar mediante paréntesis o mediante árboles o algún otro procedimiento gráfico
pero que parece que introduce una dimensión más, bueno, realmente no, se puede representar en una línea, pero en la cual tenemos algo más que una cadena, que una cadena de un símbolo detrás de otro. Estos símbolos tienen fronteras, barreras entre ellos, forman unidades, digamos, invisibles o inaudibles, no son ni invisibles ni inaudibles, porque para eso hacemos pausas, tenemos entonación, ponemos comas y puntos, pero que tienen esa estructura. Entonces, esto es importante porque, remarco, lo que estamos haciendo aquí puede, digamos, traducirse y estará mal traducido a un lenguaje, digamos, psicológico o neurológico del tipo que sea. Pero lo que estamos haciendo aquí es decir, este es un sistema con el que pretendemos dar cuenta de determinado tipo de unidades que hay en una lengua, que son las oraciones. Punto. A esta confusión, la misma terminología contribuyó bastante. En el libro 65, en aspectos, creo que fue cuando se introdujo la distinción entre la llamada estructura profunda y la estructura superficial. Entonces, bueno, parecía que había cierta visión, poco informada, de que, bueno, el hablante forma la estructura profunda de la oración y luego la va pasando a la estructura superficial, bueno, en un tiempo récord, digamos, ¡pum! Y sale la forma fonética. Bueno, aparte de que ese modelo sufrió muchos cambios, esto no es así, y lo que es más, y esto también daría para hablar mucho, en los años 60 se pensó con ese modelo que la estructura profunda es la que estaría relacionada con la interpretación semántica de la oración, más que la estructura superficial, en que, por ejemplo, el orden de las palabras podía haber cambiado. Después, en los 70, pues simplificando, pues igual se vio que era precisamente la estructura superficial la que podía tener más que ver con cuestiones semánticas de tipo cuantificadores, alcance de los cuantificadores, etc. Pero esto fue lo que dio lugar al gran cisma y a las llamadas guerras lingüísticas, las de Lakoff y compañía, porque digamos que su interés era ver que esa estructura profunda se correspondiera con una estructura semántica, cognitiva, en fin, con lo que estábamos pensando cuando decíamos algo, lo cual daba lugar, en aquel entonces, a unas complicaciones formales tremendas en cuanto a la representación de esas cosas, y esos predicados, y las variables, y las constantes que podía haber ahí. Y eso, a su vez, evolucionó luego hacia, en fin, lo que a partir de los 80 por ahí, ha sido la lingüística cognitiva. Bien, cuya tesis es la sintaxis viene determinada por la semántica. Totalmente. La posición de Chomsky sería, bueno, que hay cierto grado de independencia o autonomía, como dicen, entre la sintaxis y la interpretación semántica. La sintaxis se interpreta. Sí, estos términos hay que entenderlos. Pero bueno, a lo que voy es a que realmente esto que estoy contando puede funcionar, pues eso, autónomamente. Y podemos tomarlo como una teoría más o menos formal, o como una gramática, o como lo que sea, o como algo sobre las gramáticas, esta es la parte que no sería gramatical según lo estoy diciendo, o podemos transponerlo al registro psicológico o al registro del procesamiento del habla o ese tipo de cosas. Pero es algo, sería lo que en principio defendería yo, que es otra cosa, independiente y que tiene su propia entidad, y que además es necesaria, porque si no, la otra tarea no se puede hacer. Bien, resumo. En este tipo de cosas lo que vemos es que el lingüista, o algunos lingüistas, hacen descripción, describen fenómenos utilizando ese tipo de recursos, pero otros hablan de que, por ejemplo, como hemos visto, pues las gramáticas deben ser de determinada forma, o las reglas deben ser de determinada manera o no de otra. O hablan de que, por ejemplo, ya veremos algún ejemplo un poco más tarde, de que todas las lenguas, o de que tal lengua necesariamente tiene esto, o de que si tiene esto, tiene lo otro. No estoy refiriéndome al caso de los universales lingüísticos, que muchas veces de carácter condicional y fundamentalmente empíricos, sino a plasmaciones más formales y más teóricas de todo esto. Ese tipo de contenidos no serían, repito, desde mi punto de vista, internos a la gramática, estarían fuera. Serían una disciplina que ya habría abandonado la descripción primaria, más o menos compleja o artificiosa de una lengua,
y nos estarían diciendo otras cosas, digamos, un poco más opacas, un poco a primera vista. Podemos saber que en español el verbo tiene que ir allí o el crítico puede ir de esta manera o de tal otra, pero ahora estaríamos diciendo cosas de otro nivel, distinto. Bien, vamos a ver alguna cosa más. Bueno, esto es más o menos lo que he contado. Bien, voy a poner otro ejemplo. Bien, esto quiere ser un árbol de sintáctico de estos, en este caso de la frase "él come pan", vendría aquí abajo. La verdad que lo hice así casi con la máquina de escribir. Tengo por ahí un programa para dibujar esto, pero lo hice un poco a lo bestia. La verdad que no se ve muy bien, pero yo creo que nos puede servir. ¿Qué es esto de la teoría de la X con barra? Bueno, la teoría de la X con barra es, vamos a decirlo así en principio, un sistema para hacer el análisis sintáctico de oraciones que, bueno, pues en principio pues puede parecer casi como cualquier otro. Aquí he puesto algunas siglas un poco raras. Bueno, está esto de sintagma, por ejemplo, sintagma nominal, nombre con un palito, a veces se pone una barra, pues eso es lo de la barra. La N, nombre, y, bueno, nombre, en este caso es un pronombre, pero bueno, al efecto da igual, él. Lo mismo con el sintagma verbal. La I viene de otra cosa, las oraciones en principio serían SI, ya veremos en su caso por qué. Y bueno, uno puede decir, bueno, pues mira, ahora se han sacado un sistema para hacer árboles sintácticos más o menos bonitos, o más o menos detallados, o más o menos interesantes. Bueno, vale, pero hay algo más. Para empezar, si nos fijamos aquí, todos los árboles, perdón, todos los nudos, o simplemente bajan hasta, no tienen divisiones, o tienen divisiones binarias. No se dividen en 3 o en 4, solamente en 2. Claro, esto es una cuestión que ya es del carácter que decía antes. No estamos ya describiendo con más o menos detalle, igual a determinados efectos, otro tipo de árboles con divisiones entre 3, vendría mejor. Aquí lo que estamos diciendo es que estos árboles, los buenos, tienen esas divisiones binarias. Y también se está diciendo otra cosa, si introducimos un poco, que es la siguiente. Cogemos un sintagma nominal y nos dice que idealmente todos los sintagmas nominales, lo veremos en la siguiente diapositiva, tienen la misma estructura, la misma, que no se puede actualizar, que no se actualiza todas las veces, pero en principio es la misma. Y todos los sintagmas verbales, y todos los sintagmas adjetivos, y todos los sintagmas preposicionales, y algún otro tipo que hay. Y un paso más allá, todos esos sintagmas tienen la misma estructura, es decir, es la misma estructura para cualquier clase de sintagma. Incluso para sintagmas como este sintagma SI, que sería la I es de inflexión, que tendría que ver con toda la oración. Entonces, esto ya no es un árbol que hemos dibujado a efectos prácticos o pedagógicos o descriptivos, sino que es también una tesis, verdadera o falsa, sobre una lengua o sobre varias. Y seguramente no es una tesis vacía, no es decir, oye, mira, da igual hacer 3 que hacer primero 2 y hacer uno más, a efectos no. Esto plasma una tesis que tiene su importancia, ahora diré por qué, y que tiene su importancia dentro de otros componentes de cada una de las gramáticas. Bien, aquí estaba diciendo esto, aquí he puesto SX para cualquier cosa, y digamos esta sería la estructura, aunque podría tener algo más de estructura internas si se replicase, sería la misma estructura de cualquier sintagma. La X podría ser nombre, determinante, inflexión, complementificador, adjetivo, preposición, etc. Podría ser exactamente, incluso otros de carácter morfológico como el sintagma temporal, lo que nos dice el tiempo de un verbo, cosas así, y todos tendrían esa estructura. ¿Verdad o falso? Esto ya es un paso más allá, como estoy diciendo, de la mera gramática. No estoy diciendo, mira, esto no sirve para esta gramática, pero se puede hacer de otra manera. Bueno, igual se puede hacer a efectos de descripción o algún efecto, por ejemplo, didáctico, pero nos está diciendo, realmente lo que está diciendo, lo que está por detrás del dibujo, es decir, las lenguas funcionan así y sus gramáticas, por tanto, tienen que ser de esta manera.
el hecho del binarismo, es decir, esa idea de que cada nodo se divida solamente en dos, es importante porque tiene que ver con la idea, por ejemplo, de que cada sintagma de estos puede tener, aparte de algo que le venga al principio para, digamos, introducirlo, luego tiene lo que se llama una cabeza y un complemento, siempre la misma. Y esas dos. Y además puede tener que ver con la posibilidad de representar de algún modo la ordenación, las lenguas en que viene primero la cabeza o núcleo del sintagma y luego el complemento o al revés. Entonces, esa vendría a ser la cuestión. Es algo más, para decir rápidamente, es algo más que un dibujo o implica, por tanto, una tesis de calado, relevante o no, pertinente o no, verdadera o no, sobre las lenguas. Incluso, dicho de otra manera, podríamos pensar en que es posible llevar a cabo una gramática razonablemente suficiente que nos describa algunos fenómenos del lenguaje, pues efectos, como digo, didácticos, pero que se pierda contenidos de este tipo que son de apreciar. Es interesante que en un momento del desarrollo posterior de estas teorías, incluso se vio que se podía prescindir de las etiquetas de tipo sintagma nominal, sintagma verbal, etcétera, y que realmente tuviéramos esto, que este árbol así de la oración el come pan, con estos comes aquí puestos arriba, ¿qué traducción tendría en estos términos que estoy hablando? ¿Cuál sería su valor teórico? Bueno, pues simplemente que una palabra como come en el inventario de una lengua ya llevaría por sí misma, o sea, las etiquetas serían simplemente una manera de expresar lo que ya esa palabra lleva por sí misma, que puede tener un sujeto y tiene que tener un complemento. Esos dos argumentos que se llamarían uno interno, que sería el come pan, y uno externo, según la terminología habitual, que sería el sujeto él, en este caso. Bien, esto es un desarrollo de la teoría de la estructura de las frases que, otra vez, nos puede parecer adecuado, inadecuado, bueno para algunos propósitos o no, pero que sobre todo a lo que apunta es a una concepción de lo que son las lenguas, y en particular en este caso de la información recogida en el léxico. Esto a su vez tiene su traducción subjetiva de tipo, bueno, si uno sabe el verbo comer, sabe que funciona así. Bien, voy a poner otro ejemplo dentro de este análisis preliminar. No tanto, lo voy a exponer de una manera, en fin, bastante rápida y tal, para ver cómo funciona este tipo de cosas. Bien, si miramos abajo, he puesto la oración, ¿quién dices que vino? Una oración que está bien en español. Y abajo en inglés, quitamos lo del paréntesis, el that, sería who do you think came? Esa es una oración que también está bien en inglés, pero que con el that, who do you think that came, esa está mal, no es gramatical. Bueno, podemos pensar que podemos escribir unas reglas de las que hemos visto al principio, que nos den cuenta de esto, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué puede pasar? Hay una manera de generalizar esto y de explicar por qué esto funciona así. Hay una manera de recoger una fenomenología que es bastante amplia. Esto es un muy pálido ejemplo, dentro de muchas lenguas, de todas las que se han visto, en cuanto a la posibilidad de hacer preguntas de este tipo, en que, como vemos, hay dos verbos, ¿quién dices que vino? Podemos imaginar, ¿quién dices que Juan afirma que vino? Ese tipo de oraciones. Y lo mismo en inglés con el verbo think. Think es pensar, no decir, pero bueno, estos efectos es un verbo similar. Vino es lo mismo que came. Bien, entonces hay un principio que he escrito aquí, que bueno, tiene muchos términos que hay que explicar, pero los voy a explicar rápidamente para ver cómo funciona la teoría en este aspecto, como otra ilustración. He escrito aquí una versión verbalmente simple y no acabo de estar seguro de que sea correcta, pero como decía al principio, efectos de esta discusión nos valen. Dice, toda categoría vacía de tipo huella ha de estar regida propiamente. Vale, seguramente no sabemos qué es nada de esto. Bueno, una categoría vacía es una palabra que está
bueno, o un objeto sintáctico que está realizando una función, pero que no pronunciamos o no escribimos, que nos hemos callado. De tipo huella, pues claro, se ve que hay varios tipos y uno es el tipo huella, trace en inglés. Dice, ha de estar regida propiamente. Bueno, regida es una relación tradicional en la gramática, ¿no? La de reacción. Y propiamente es un tipo de reacción que obedece a ciertas características. Una huella, cuando decimos, por ejemplo, en inglés, who do you think came, tiene que tener un sujeto. Claro, el who, le he puesto estos subíndices, estas i's pequeñitas, para indicar que este who tendría, vaya, miro para donde no es, tendría el mismo sujeto, están coindexados, se dice el mismo referente, ese quién y el sujeto de came. Lo que dice la gramática para poder dar cuenta de estas oraciones es que en algún momento came tuvo un sujeto que se movió hacia arriba en el árbol, por tanto hacia la izquierda, y que aparece en esta frase interrogativa como el interrogativo quién, who en inglés. Tenemos algo similar en español, lo que pasa es que yo he puesto el signo de conjunto vacío porque en español el asunto es bastante distinto, como veremos. Bien, entonces, lo que vendría a decir este principio es que en who you do think came, hay una categoría vacía, que es la T. Es una traza, una huella, algo que no pronunciamos, que sería el sujeto de came, y que tiene que ver con el who del principio. Bueno, pues resulta que esa huella funciona porque está regida propiamente. Y esa reacción propia, en la que no voy a entrar, es un tipo de relación que podemos, de carácter configuracional, que podemos ver si dibujamos el árbol de la oración en que el dibujo es de determinado tipo. Pero si yo digo who do you think that came, la relación ya no es de ese tipo porque está metido ese that en medio y entonces falla. Ese principio, la huella deja de estar regida propiamente y la oración falla. No se genera. Decimos, bueno, no pertenece a las oraciones de esta lengua. ¿Vale? Entonces, que en español, por el contrario, pues bueno, lo que pasa en español es que vino, para empezar, el verbo no necesita tener un sujeto explícito como en inglés. Entonces, bueno, igual la categoría vacía que hay ahí es de otro tipo. Podría haber una huella o no, nos daría igual. Bueno, esto no sé si es muy correcto, pero creo que nos vale. Entonces, ¿cuál es el papel de este principio? Este principio, por así decir, vendría a sustituir muchas reglas. La gramática sería acortada. Si se nos está diciendo, bueno, si tenemos un mecanismo para comprobar cuáles son las huellas en una determinada estructura y si están regidas propiamente, ya sabemos si valen o no valen. Y nos ahorra, como digo, pues muchas reglas, mucha gramática. Y eso además en forma de una generalización que abarca muchos fenómenos y que, en principio, tal como está, otra cosa es, digamos, la verdad empírica de esto, que hay que comprobar, etcétera, etcétera, o que hay que corregir, y que en principio funciona o se pretende que funcione. ¿Vale? Entonces, dentro de este avance hemos visto que teníamos reglas, teníamos tesis sobre las reglas, después hemos visto tesis, digamos, sobre el tipo de estructuras, ya no estaremos en términos de reglas, sino otra cosa distinta en la teoría de X con barra, y tendríamos también una... bueno, en toda conferencia que se precie, supongo que lo estáis oyendo, hay un teléfono que interrumpe, en este caso es el mío. Ya se cansará. Decía que tenemos en este caso una generalización que funciona o está llamada, otra cosa es que esto, ¿verdad?, pues se puede poner muy en cuestión, está llamada a funcionar como puede funcionar incluso, pues, una ley o un principio en otro tipo de ciencias que dé cuenta, por así, que sea de aplicación para resolver muchos problemas o muchas cuestiones que se puedan plantear. Vamos a ver un ejemplo más. Bien, si la versión que he dado del principio de categoría vacía era caricaturesca, de la llamada generalización de Burtzio, pues ya ni os cuento, ¿no?
Incluso la literalidad pues ya se puede poner en duda. He puesto versión aproximativa, efectos de la discusión. Vendría a decir, luego explico lo que quieren decir algunos de esos términos. El verbo asigna un Z-rol, un papel Z, un papel temático al sujeto, si solo si el verbo asigna caso al objeto directo. Vale. Sabemos que hay verbos pues, que son transitivos, tienen objeto directo, verbos que no, verbos que realmente no tienen sujeto, por ejemplo, llover, o un verbo como parecer, en expresiones tipo parece que Juan, claro, no es lo mismo decir Juan parece que tal, parece que Juan, o parece que va a llover. Ahí ese parece tampoco lleva sujeto. Hay otros verbos que dentro de los verbos intransitivos parece que funcionan de manera distinta unos que otros, ¿no? En español seguramente esto no es muy visible, pero en otras lenguas sí. Por ejemplo, los tiempos compuestos con verbos de movimiento en otras lenguas romances tienen un verbo auxiliar que sería más el equivalente a nuestro verbo ser que el verbo haber, por ejemplo. Y en este caso, bueno, Z-roll, el Z-roll, lo digo un poco, es decir, el Z-roll es decir, si es algo que tienen que tener los sintagmas nominales de una oración asignado, pues decir si son el agente, el paciente o tema, el instrumento, lo que sea. Hay unos pocos de este tipo, y eso se lo tiene que asignar otro elemento gramatical, ¿vale? Y hay otra categoría, que es la categoría del caso, más o menos relacionada con la categoría tradicional gramatical del caso, que también se necesita que se tenga. Y eso, un objeto directo, en este caso, el caso acusativo, solo lo tiene en determinadas configuraciones, si está en su sitio, por así decir. Vale. Eso se puede recoger con muchas reglas, etcétera, etcétera, pero también con una regla de este tipo. En esta versión, como digo, caricaturesca y que se deja fuera muchas cosas y sin perjuicio de toda la discusión a la que esto ha dado lugar. Esta generalización se hizo en los años 80 pensando en el italiano, la lengua italiana, Buccio es un lingüista italiano, pero es de aplicación. Y si la cito aquí es porque, a su vez, lo que esta regla ha dado lugar, como digo, en el número 2, es que, le he llamado ley, es que da lugar, o de ella se deduce, una clasificación de los verbos. Es decir, hemos llevado ese, digamos, modus sciendi de la clasificación a partir de una serie de fenómenos que podemos percibir que tienen lugar no ya a un nivel semántico, aunque a veces esto es bastante claro, sino a un nivel semántico bastante disminuido, con la asignación de Z-roles y, sobre todo, con las configuraciones sintácticas en que esos verbos aparecen o no aparecen. Y entonces, ahí tendríamos recogidos otra serie de fenómenos o de hechos lingüísticos que nos estarían de otra manera. Seguramente una generalización de este tipo no es buena a un nivel meramente descriptivo, no es lo mejor, pero en cambio recoge o resume muchas descripciones. ¿De acuerdo? No sé si tengo más por aquí. No, parece que esto lo he acabado aquí. Bien. La idea, en cualquier caso, es que tenemos, en los ejemplos de esta teoría, y podríamos ir a otros, podríamos ver contenidos de esta disciplina que no se encuadran dentro de la gramática y que creo que, de manera bastante justificada, tampoco ingresan en el terreno más sublime de la teoría del lenguaje, del origen del lenguaje, de cómo funciona el cerebro, están en ese terreno y son además necesarios. El carácter polémico, discutible de todo esto, el hecho de que muchas de estas tesis sean muy discutidas dentro de quienes cultiven esta orientación y no, digamos, por los de fuera, no quita nada al hecho, digamos, de su existencia, de su beligerancia, podemos decir, dentro del desarrollo de la disciplina. Y también nos están demostrando, y también habría que decir que esto quizá históricamente no sea nuevo y siempre haya habido bastante de esto, que hay algo más que gramática, en el sentido que he dicho al principio. Bien, entonces, esas serían sería el modo en que esta idea que he venido a exponer de si existe una lingüística diferente de los otros dos dominios, bueno, pues estos serían materiales, con todo lo discutible, que podrían aportarse
para esta discusión en favor de la existencia, digamos, sustantiva de la disciplina. Bien, seguramente podríamos, con alguna violencia seguramente, por analogía, decir que contenidos de este tipo, como los que acabo de exponer, se situarían cerca de los he llamado tesis, en algunos casos, de los enunciados no axiomáticos que se tienen que demostrar de una teoría. En el caso de la geometría, esos son los teoremas. Que es donde puede haber teoremas. Terminológicamente, si vamos a una disciplina como la física, por ejemplo, hay principios, hay leyes, teoremas hay unos cuantos, pero más bien hay pocos. Otra cosa es el análisis que nos merezcan. Pero en cualquier caso, vemos que estas tesis que he citado aquí, como otras muchas, se situarían en un terreno que en el conferirían, como decía, cierta sustancia a esta vindicación que vengo a hacer. Por seguir por la analogía, y eso lo recogí en el guión, las gramáticas podrían casi verse como problemas. Es decir, por utilizar la fórmula que Gustavo Bueno recordaba que utilizaba Euclides, los problemas son algo que hay que hacer. Voy a dejar de compartir. Y eso son las gramáticas. Las gramáticas es algo que hay que hacer, lo que se construye. Vienen a resolver el problema de darnos cuenta de los fenómenos lingüísticos, de determinado orden, de determinado nivel, en una lengua concreta. La lingüística nos está diciendo algo acerca de cómo se hace este trabajo y de la naturaleza de esos objetos con los que trata el gramático y para que funcionen de una manera u otra. Si esto es así, entonces hay lingüística. Si no es así, no la hay. En ese sentido, esta es una clave bastante importante. Bien, podría añadir otros ejemplos pues de los desarrollos de estas gramáticas. Sería interesante también irse a otras gramáticas distintas y ver qué pasa, ver cuál es el interés, cómo algunas gramáticas están más liberadas que las gramáticas tal como se formulan de Chomsky, de estas cuestiones ajenas a este terreno que he estado intentando identificar, pero creo que con esto basta. Y con esto pasaría al punto 5, que tendría que ver sobre todo con el asunto de ver, desde el punto de vista de la distinción alfa y beta, qué es lo que hay aquí. Bueno, si hablamos de lengua, hay sujetos, eso es evidente. Estamos en la situación beta y no hay mucho más que decir. Incluso aunque el sujeto sea el propio lingüista que se fije en lo que hace. Esto es un chiste. Y en ese sentido hay poco que decir. Pero claro, ¿a qué tipo cómo evoluciona esta situación, que es la situación de partida? Claro, la situación en el caso de algunos niveles y algunas disciplinas, por tanto, por ejemplo la fonología o la morfología, pues tal como las desarrolló el estructuralismo, digamos, es fácil coincidir en que se tiende fácilmente hacia una situación de carácter alfa. Hay unas relaciones entre unos elementos que son, por ejemplo, morfemas o son términos léxicos de un tipo o de otro. Esto incluso es posible en el campo de la semántica léxica, la semántica estructural y funcional. Pues bueno, se establece una serie de relaciones con una parte del significado, que es un significado estructurable, y que en principio, pues bueno, ahí no se ve el sujeto, están las cosas ordenadas de unas maneras características. En el campo de la sintaxis, esto cuesta más trabajo verlo. Cuesta más trabajo verlo porque, bueno, igual porque no se puede ver, porque no está. Porque, claro, precisamente no tenemos las oraciones. Las oraciones son algo que produce alguien. Pero, claro,
¿Qué haría una teoría de la sintaxis? La teoría que, en fin, que hemos visto algún apunte, alguna cosa aquí, está hablando de las operaciones del sujeto o ha pasado a hablar de otra cosa. Ese es el punto que deberíamos decidir. En el caso de la retórica, con una disciplina, digamos, de orientación tecnológica bastante clara, yo creo que la situación también es muy clara, y el dictamen que puede merecer. En el caso de la sintaxis y de este tipo de sintaxis que he estado exponiendo, realmente se ha, por así decir, se ha eliminado el sujeto operatorio y se ha puesto otra cosa. Bueno, vamos a ver, y con esto voy concluyendo, porque esto ya tendría que dar lugar a otra cosa. Las operaciones que hace el hablante tienen que ver, bueno, podríamos decir que en fin, o sabemos cuáles son o no sabemos cuáles son. Es decir, pues uno puede incluso introspectivamente ver, voy a decir esto o esto no lo voy a mencionar o lo voy a plantear así, dependiendo de la situación concreta en que esté, la situación de comunicación, en que digamos sus productos lingüísticos sintácticamente sean de un tipo o de otro, sean más o menos formales, más o menos elaborados. Pero esas operaciones tienen que ver con los fenómenos que hemos visto aquí, tienen que ver con los fenómenos, por ejemplo, bueno, con fenómenos, con el hecho de que resulta que estás hablando en tal lengua o en tal otra y no te queda, suponiendo que todo esto sea incluso descriptivamente acertado, no queda ninguna huella sin regir propiamente. Claro, eso no es lo que hace el hablante. El hablante eso le funciona. Le funciona y habría que ver por qué. A lo que voy es que lo que he estado exponiendo es gramática. No es, y esa gramática incluso generativa, no es, aunque haya la relación que haya, no es primariamente lo que hace el hablante. El hablante en todo caso puede concatenar un sintagma nominal con un sintagma verbal, pero no está reescribiendo una oración como sintagma nominal y luego verbal. Y en cambio eso es lo que vemos en la teoría. Este es el punto. La distinción entre gramática y procesamiento, pues dentro de las orientaciones cognitivas y tal habituales, procesamiento sería el modo en que el hablante o el oyente procesa lo que escucha o las cosas que dice. Entonces, eso da lugar a mucha discusión, da lugar incluso a esquemas de que el procesamiento absorbe a la gramática o viceversa, más al principio que viceversa, pero en cualquier caso esas dos cosas se mantienen separadas, bueno, o se distinguen, mejor dicho. Y seguramente también se mantienen separadas. No. La manera correcta, en mi opinión, de entender lo que es la gramática, pese a muchas representaciones que algunos lingüistas hacen, es decir, bueno, la gramática ha constituido un ámbito externo al mismo hablante, que está en los papeles, que está en los libros de lingüística. Porque si ahora rebobinamos un poco y vemos todo lo que hemos hecho y algún supuesto que no he mencionado, lo que en el territorio de la sintaxis está haciendo el lingüista es intentar caracterizar bueno, esto es precisamente como dicen, y también es un poco émic, un conjunto de objetos, que serían las oraciones, del que sabemos poco. Del que sabemos poco porque son muchas, porque si no son infinitas, por lo menos su cardinal no está acotado, y en teoría no está acotado en cuanto a la gramática. Podemos hacer oraciones tan largas como queramos, etcétera, etcétera. Bien, y en ese sentido, el recurso a todos estos procedimientos es casi el único recurso disponible. Pero en la medida en que ya hagamos este planteamiento, nos hemos alejado, queramos o no, digamos lo que digamos, de las operaciones mismas del hablante. Está el lingüista
o el gramático están intentando decir si tal objeto que alguien ha puesto encima de la mesa, dice tal oración, ¿esto es una oración correcta o no? Están intentando decir, bueno, pues sí o no, de acuerdo con una serie de procedimientos explícitos. No el de un hablante que diga, sí, esta me gusta o esta no me gusta, sino explícitos. Y eso es algo que tiene muchos supuestos y algo que también constituye habilidades, pero que desde luego nos hace situar a la sintaxis en un terreno que no está demasiado alejado de otros las disciplinas que tienen que ver con otros niveles lingüísticos, como la morfología o la fonología, que son niveles más acotados. El supuesto básico que hay aquí, en términos formales, volviendo a ellos, sería que las oraciones de una lengua forman un conjunto recursivo. Valga decir, tenemos un procedimiento para decir si una cadena concreta es una oración de esa lengua o no. Bueno, tenemos un procedimiento que igual nos lleva mucho tiempo, habría que decir, para ponerlo en la práctica en algunos casos. Pero nos moveríamos en ese terreno de conjunto recursivo. Aquí la palabra recursivo quiere decir otra cosa que lo que quiere decir, antes, quiere decir lo que he dicho. Esto se ha negado también, y es una negación bastante verosímil, pues porque las lenguas cambian, porque los hablantes son distintos, porque lo que a veces nos parece que sí vale, luego deja de valer, es algo dinámico. O sea, y en ese sentido, ese es un presupuesto más o menos oculto, más o menos explícito, que pone en cuestión buena parte de toda la empresa de la teoría sintáctica, hasta el punto de que el mismo Chomsky se ha alejado bastante de algunos de los planteamientos del principio. En fin, mis conclusiones serían dos, las dos muy provisionales y una de ellas sobre todo. Una es que, bueno, si hay que buscar un terreno para esa lingüística entre esos dos polos que he descrito al principio, estaría, en el caso que he tratado, más o menos ahí. Cuestiones que no serían gramática solo, serían algo más, y que no entrarían tampoco en el terreno de la teoría del lenguaje en un sentido no categorial. Y la otra, que la sintaxis nos engaña porque la teoría sintáctica lo que hace el gramático, las operaciones del gramático, estas operaciones que hemos visto ahora, que son un desarrollo de las operaciones de las que hablaba antes, de sustitución, concatenación, etcétera, etcétera, son operaciones distintas, aunque guardan alguna analogía, con las que hace el hablante cuando habla o dice cosas. Bien, y esto es lo que venía a contar, y con esto pues ya he acabado. Gracias, y aquí paro.